Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, si se están ahí conectando en vivo o en diferido, muchísimas gracias. Ahí ya veo que Turner se ha conectado, gracias a Redacciones de Cero, a Luis Magallop, hola, hola, hola a todos, mucha uxer, gracias. Migueludo, Gastón García, ya está ahí nuestro invitado de hoy. Y como verán, estamos escuchando a Fito de fondo en una versión con Pablo Milanés. Ese va a ser nuestro protagonista el día de hoy. El libro que vamos a tratar, que sigue estando volteado, pero da igual porque ustedes lo ven con esa maravillosa foto de Fito Páez en concierto. Ahora nos habla Gastón de eso. Alex Cañizales, gracias por estar ahí. Saludos hasta San Luis Potosí. Esra Alcázar, qué bonito verte, Esra. Te extrañamos mucho. Marco, Eightcorn, doctora Erika Soria, hola, 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 qué ilusión verlos a todos. Charlie Filos, bueno, pues ya veo que se están pues conectando bastantes a este martes de pre-Semana Santa, que para muchos ya es festivo, pero espero que pasemos un buen rato aquí, escuchando música, hablando de música, haciendo un recorrido por Argentina en los años 80, por toda Latinoamérica, por esas canciones bandera que se convirtieron en himnos. Vamos a estar hablando de varias. Esta en concreto es Yo vengo a ofrecer mi corazón, que es lo que están escuchando de fondo. Es de Gastón García Marinozzi, un argentino instaladísimo en México y que ya tiene varios títulos y que disfrutamos muchísimo. Esta es una publicación de Turner Noema, que hace unos ensayos padrísimos. Esto está descrito como un ensayo cultural. Ahora nos contará Gastón García un poco de eso. Y la verdad es que es delicioso. Es una lectura que te lleva por un montón de escenarios, un montón de sensaciones, un montón de vocaciones. A mí es un libro que me ha hecho ir a buscar muchas referencias de músicos, de canciones, de personajes que vienen aquí, pues un poco mencionados. Angie Jiménez, hola. Ignacio Parabano, bienvenidos toda la comunidad argentina, por supuesto, Moreno 9, gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Y qué les parece si yo creo que ya vamos a invitar a Gastón, porque ya estamos unos cuantos acá? Yo sé que Gastón conectado y bajo un poco al Fito. Ahí estás, Gastón, queridísimo, ¿cómo estás? Qué ilusión tenerte en Letrópatas. Hola, qué ilusión la mía, Arante. Qué, qué bueno estar ahí, aquí con toda tu gente y contigo, Laura. ¿Se me oye, se me ve bien? Se te cortó ahí un momentito, pero te vemos estupendo, te vemos en un escenario muy verde, muy refrescante, cosa que se agradece muchísimo. Y pues bienvenido a Letrópatas, tenía Sí, muchísimas ganas de hablar contigo. Vamos a parar aquí el concierto de Fito Páez para hablar de tu libro, que yo decía que tú describes como un ensayo cultural. Es un ensayo como toda la colección de Turner Noema, pero además tú haces un recorrido fantástico que yo un poco defino como si fuera un zoom. Empiezas por Argentina o por Latinoamérica, Argentina, bajas a los años 80, bajas a Fito, bajas a un momento de Fito y llevas casi hasta el escenario, ¿no? Ese es el zoom in más próximo que tú haces, es nos subes a un escenario, a un momento y casi a la tecla donde nos ponemos. Tú hablas aquí mucho de mucha gente que tiene testimonios de cómo se toparon con esta canción y qué significó para ellos. Yo quiero saber y empezar sabiendo cómo te topaste tú con esta canción, cómo recuerdas ese momento, si es que hay un momento específico, y, y qué supone esta canción para ti, para terminar en un libro que ahora estás promoviendo por diferentes países. sí. Dime si no se oye, me avisas o me quito los auriculares, pero creo que ahí De vamos momento bien, te ¿no? fenomenal. Bueno, de paso hay perros y pasó un señor con la radio, o sea, bueno, estamos en un parque Saludos muy a todos los bonito. que Saludo acompañando. a todo mundo, exactamente. Bueno, mira, sabes que yo no tengo muy claro cuándo oí por primera vez esta canción. Yo de chico, tenía 10 años cuando salió esta canción y en mi casa, por supuesto, se escuchaba mucho Mercedes Sosa
y estoy prácticamente seguro que la primera vez que la escuché fue en su versión, ¿no? Luego yo me introduje más al rock, a Charlie ya lo escuchaba por esa época, te diría, pero a Fito, bueno, era su segundo disco, y es un disco que tiene muy buenas canciones, que todavía Fito canta. El disco se llama Giros, y ahí hay canciones que ya son un clásico de la música del rock en español, ¿no? Y Yo vengo a ofrecer mi corazón estaba dentro de ese disco, y te digo, si no lo hubiera interpretado Mercedes Sosa, yo creo que hubiera pasado un poco desapercibida esta canción. Mercedes Sosa, ¿quién era? ¿Quién era? Era uno de los personajes fundamentales de la cultura argentina, de la sociedad argentina. En esa época ella ya se había convertido en la gran voz del regreso de la democracia. Ella había sido perseguida, se tuvo que exiliar. Ahí cuento una anécdota donde la detienen a ella y a todo su público, 300 personas en un teatro, a todos los meten presos y acaban en la policía. Bueno, tuvo mucha persecución, estaba censurada y se tiene que exiliar. Se exilia entre París, Madrid, y ella se convierte en Europa, en Israel, en Estados Unidos, al lado de Joan Baez, por ejemplo, tocando también en Alemania, en Inglaterra, Francia, como te digo, Suiza, Suecia, en una mujer muy importante porque era como la voz de los exiliados sudamericanos. En ese momento las dictaduras estaban en casi todos los países de Sudamérica, y ella cantando folclore, pero también cantando otros géneros, iba dándole voz a ese mundo, a lo que estaba ocurriendo en esa parte del mundo, en las televisoras, en las radios, en los conciertos, en otros países, ¿no? Entonces el regreso de la democracia, que ella tiene un gesto muy importante que marcó mucho a la cultura argentina. Ella, como cuento en el libro, regresa unos meses antes de que acabe la dictadura, en unos shows que da en un teatro en Buenos Aires, de una manera muy valiente porque corría todos los riesgos, pero bueno, sale relativamente bien esos shows. Y ahí ella invita no solo a los folclóricos, que es la música que ella hacía, sino que en un principio ya el folclore popular, el folclore más erudito o académico, el tango, el rock, así todo que estaban en ese momento en la Argentina, a Charly García, a León Gieco, etcétera, etcétera, los invita a cantar esas noches en esos teatros, ¿no? Entonces Mercedes hace esos puentes, tanto generacionales como estéticos, y todo eso se resume como en ese momento de primavera democrática, del regreso a la democracia, años 83, 84, 85. En el 85, Fito, que es muy joven, tiene solo 22 años, él compone esta canción, la graba en el disco Giros, y a los pocos meses, Fito lo cuenta siempre, lo llaman por teléfono a su casa, le dice, oiga, ¿usted Fito? Sí, yo soy Mercedes Sosa, le quiero grabar su canción. Bueno, un gran momento para el niño de 20, tocaba con Charlie y tal. Y bueno, entonces Mercedes la graba y ella es la que la lleva por el mundo a la canción, ¿no? Esta canción se escucha en muchísimos países porque Mercedes la hace un poco un himno. Bueno, como casi todo lo que ella tocaba lo convertía en un himno, la verdad, cuando cantaba Violeta Parra, cuando cantaba el folclore, cuando cantaba a los brasileros. Bueno, Mercedes canta esta canción y la convierte en un himno en gran parte del mundo, ¿no? Y de ahí la canción empieza a tener su camino. Inmediatamente la graba Eugenia León en México, que la hace. Eugenia siempre ha estado siguiendo el repertorio de Mercedes y cantando muchas de sus canciones, ¿no? Entonces también aquí se hace conocida gracias a Eugenia principalmente, ¿no? Así que bueno, resumiendo tu Ahí está pregunta. diciendo justamente Fernando Vicente Reyes que mezclas dos de sus pasiones, que yo creo que son dos de las pasiones bastante generalizadas que tienen que ver con música e historia, porque realmente está muy ligado a ese momento. Evidentemente estaban pasando cosas muy fuertes que condicionaban la vida de todo el mundo en ese momento en Argentina y en muchos países de Latinoamérica. Cuéntanos un poquito qué pasaba en 1985, porque era un despertar, pero también era un momento de influencias que tú cuentas muy bien, porque digo que haces el zoom este de la música,
no recuerdo los ritmos que mencionas ahí, incluso los instrumentos. Te digo que me hiciste buscar mucho en diccionarios y en Google varias cosas, porque uno aprende mucho, ¿no? De todos estos ritmos y es bonito también como abrirse a otras músicas y a cosas que a veces quedan muy locales y que, pues, que forman parte luego de leyendas y de canciones que todos estamos pues cantando todo el día. Cuéntanos un poco qué pasaba en Argentina en el 85, de dónde veníamos, y qué se estaba respirando en ese momento, porque un poco lo contaste ya con Mercedes Sosa, que efectivamente mencionas que mucha gente, incluso la ubica con Mercedes Sosa, no muchos saben que esta canción Sí, la exactamente. hizo. Se conoce más que es de ella que de Fito, por Y supuesto. acá Sí. con Eugenia León, evidentemente, y con tanta gente que la versionó, que aquí cuentas, prácticamente has entrevistado a todos, luego vamos con esas entrevistas, pero cuéntanos Mm. un poco de la coyuntura, qué estaba pasando en Argentina, Bueno, qué estaba pasando en la música. el año de 85 es muy importante. En el año, hago rápidamente un repaso de lo que habían sido los últimos 10 años en Argentina. Había sido un gobierno del general Perón, un gobierno que si bien fue democrático, fue un gobierno donde empieza la represión y las desapariciones. A eso le sigue un golpe de Estado, el golpe de Estado, la dictadura más sangrienta de Argentina en toda su historia, terrible, de desapariciones, exiliados, censura, robo de bebés, bueno, todos los terrores que se te puedan ocurrir. En el 82 está la Guerra de Malvinas, que eso es muy importante, porque la Guerra de Malvinas, todavía bajo el mando militar de la dictadura, prohíbe la música en inglés en Argentina. Por ejemplo, en esa época no se podía escuchar a los Beatles ni a los Rolling Stones, porque estaban prohibidos, ¿no? Entonces eso permite un boom, por así llamarlo, bueno, sí, un boom del rock nacional, ¿no? Del rock en español. Es el momento en el que Charly García, luego de 2, 3 bandas que había tenido, decide empezar su carrera solista, todas con muchísimo éxito, todas con muchísima influencia. Es sin duda el más grande músico de rock de la Argentina, ¿no? Mercedes Sosa, Piazzolla, los otros dos gigantes de la música argentina estaban exiliados en Europa. Bueno, el año 83, después del fracaso de la Guerra de Malvinas, por No parte de te vemos Argentina, los ojos, querido regresa la Gastón. demo. Ahí, Ahí está. Queremos verte contar muy todas bien. esas cosas. Ok, a ver. En el año 83 regresa la democracia y elecciones, gana Ricardo Alfonsín. Bueno, entonces este es un momento muy importante del boom cultural que hubo en Argentina, sobre todo en el teatro. El teatro fue muy importante. El cine allí se realiza la película que por primera vez gana un Oscar a película extranjera, una película argentina. Y la música, como te digo, estaba también en una ebullición del rock argentino, siempre liderado por Charly, pero saliendo un montón de grupos y artistas, ¿no? Bueno, Fito, ahora vamos a Fito. Fito era un chico de 22 años en el año 85. Como todos sabemos por su canción, nació en el 63 en Rosario, y había sido un chico que muy joven se fue a vivir a Buenos Aires y muy joven entró a la universidad. Ahí tocaba el piano. Pero quiero ver algo de la infancia de Fito, que era el papel que tuvo su padre. Su padre fue un protagonista muy importante en la vida de Fito. Fito tiene una vida familiar bastante trágica. Su mamá murió cuando él nace, su papá muere en el 85, también más o menos sale este disco. Al poco tiempo asesinan a su abuela y a su tía y a la señora que los cuidaba, que era la gente que lo había criado a él. Bueno, tiene toda una En historia, Barrabás. Bueno, sí, una historia muy, muy terrible, ¿no? Pero bueno, su padre era un señor con un trabajo de oficinista, administrativo, un empleado público y absolutamente melómano. Escuchaba de todo el tiempo en su casa. Escuchaba jazz, escuchaba tango, escuchaba folclore, escuchaba bossa nova, escuchaba ópera, escuchaba el rock que iban haciendo, ¿no? Pero bueno, Fito se crió en un ambiente musical muy, muy diverso, ¿no? Y yo creo que esto se nota en toda su obra. Él llega, cuando va a componer este disco, Giros, que es su segundo disco, realmente él breva de todos esos estilos musicales que había aprendido, que había escuchado a lo largo de su vida, ¿no? Por eso es un disco que por momentos tiene rock, por momentos tiene folclore. Esta canción de la que hablamos
Yo vengo a ofrecer mi corazón, es de raíz folclórica 100%, ¿no? Y Fito entonces como músico de rock se podía permitir hacer eso, a diferencia de otros que por prejuicios o lo que sea no lo venían haciendo. Bueno, esta es como la historia personal de Fito. Yo quiero hacer un recorrido por la genealogía de las canciones himnos. O sea, ¿por qué las canciones del siglo XX se convierten tantas canciones en himno y son tan importantes, ¿no? Bueno, una canción himno, cuando me preguntan qué tiene que tener, bueno, tiene que tener un enlace con la sociedad que la usa, importante, tiene que tener una causa, tiene que tener, bueno, muchas de estas características, tiene que tener tiempo, ¿no? Que pase el tiempo para que se puedan realmente leer como un himno. Y entonces yo hago una genealogía y empiezo con Bella Ciao, en los años 20, 30, la canción antifascista italiana, que a su vez es una canción anónima, nacida entre las campesinas que cultivaban el arroz en el norte de Italia, ¿no? Una canción que tiene, si la rastreas, tiene música y letra de 2, 3 siglos atrás. Bueno, esta canción se convierte en algo muy importante en esa Italia, en la lucha contra el fascismo, y como sabemos la han cantado muchísimas personas para todas las causas, hasta esta época que se hace famosa también por una serie, La Casa de Papel. Pero bueno, sigue siendo como la canción libertaria, la canción por la libertad, la canción contra el fascismo, que se canta ahora también, hasta en Ucrania veía el otro día que la cantaban, ¿no? Entonces de esa canción yo voy a otro fenómeno de música muy importante, que es la chanson francesa. La canción francesa suma, de la canción de posguerra, suma como 2, 3 elementos claves para la canción del siglo XX. Una es a esa lucha, a ese reclamo por una sociedad mejor que tenían las canciones, que tienen las canciones para convertirse en himno, eso le suman algo básico como la ternura y el amor, ¿no? Los grandes cantantes franceses de la época nos dicen que, ok, podemos ser revolucionarios, pero también podemos ser amorosos y podemos ser tiernos, ¿no? Eso es lo que suman, además de toda una puesta en escena que hasta entonces no existía, ¿no? El vestirse de negro, el cantar ante el micrófono, bueno, como toda una puesta que fue muy importante. A eso se suma la canción italiana, la canzone de los años 60, 50, 60, que esta Italia de posguerra que comienza a industrializarse y que empieza a tener una música que es muy exitosa, un pop que habla de la naturaleza, por supuesto del Mediterráneo. Todas las canciones italianas hablan del mar, de la luna y de las estrellas, desde Verdi hasta Giovanotti, hasta ahora todas las canciones italianas hablan de esas 3 cosas básicamente. Pero bueno, esa música que empieza a ser como muy popular, ¿no? Con grandes artistas, grandes poetas. De esto me paso a España, me paso a Serrat, básicamente. En él resumo lo mejor de la canción de autor española, ¿no? Serrat, que nace musicalmente al público en los años 60, se convierte en este personaje tan influyente y que al día de hoy sigue activo y como digo, con muchísimo efecto en un público en toda Iberoamérica, ¿no? Ese es del lado europeo. Del lado latinoamericano tenemos el tango, tenemos el folclore, tenemos Colombia, la que bossa también la nova. mencionas en Colombia. Y es la gran revolución musical de la época, ¿no? Tenemos la trova cubana en los años 70, Silvio y Pablo. Bueno, y a todo esto le sumamos el rock, que había nacido por un lado con los Beatles en Inglaterra, pero también en Estados Unidos, con Bob Dylan, o sea, un rock que está diciendo las cosas que le pasa al mundo. Bueno, este es el árbol genealógico, diría yo, de una canción como yo vengo a ofrecer mi corazón, cuando hablo del folclore argentino, por supuesto. Bueno, el folclore sudamericano es Mercedes Sosa y es Violeta Parra, ¿no? Sobre todo, la gran autora chilena y la gran cantante argentina. Bueno, todo esto, digo, es como el resumen del árbol genealógico que yo quiero exponer como tesis de por qué llegamos a una canción como esa, la de Fito Páez, ¿no? Yo hablo ahí que a veces me parece este fenómeno de la dispersión de la luz, ¿no? Cuando un prisma recibe un rayo de luz, de pronto el prisma la dispersa en muchísimos colores. Yo siento que Fito, en esa edad, en ese disco en particular y con esta canción, es ese fenómeno físico, ¿no? De la dispersión de la luz. Mama de todo esto que te acabo de decir,
produce su disco y a partir de ahí se convierte e ilumina con muchos colores la música argentina y la música en otros países, como vamos a ver en un ratito, me imagino. Me gusta mucho la defensa que haces de la música o cómo estableces esa defensa, pues, análisis de lo que son las artes en épocas un poco de resistencia, pero también de esperanza, un poco lo que decías, ¿no? Hay que ser rebeldes, pero con mucha ternura, que son como las causas que terminan pues ganando un poco, resistiendo o sobreviviendo. Pero dices, por ejemplo, que un libro tú lo lees y ya está, que un cuadro tú lo ves y ya está, que no sé, haces diferentes analogías, ¿no? Pero que no te pones a pintar con el pintor, que no te pones a escribir con el escritor, pero que sí te pones a cantar con el cantante, con el compositor que estás escuchando en ese momento. Y es muy bonito cómo haces esa parte de que tiene una canción para ser especial, porque nadie escribe pensando que está escribiendo un himno, una Sí. canción bandera, algo. Y mucha de la gente que tú has entrevistado y que mencionas en ese libro siempre está o un poco menciona el misterio que tiene la composición, cómo muchos de los cantantes no saben explicar lo que pasa para componer una canción. Y este recorrido que tú haces, bueno, pues por Eugenia León, a Terciopelado, Los Prisioneros, mencionas una cantidad de bandas que además algunas me sonaban, otras no las había escuchado nunca y te digo que me pusiste ahí a escucharlas y está fantástico. Y haces un recorrido por Latinoamérica, es decir, cómo esta canción entre determinados personajes eh, llega, por ejemplo, la relación de Fito con Cuba, lo que representó en Chile. Hace poquito estaba leyendo que Vicky Alumbra está conectada desde Chile y que decía que Fito es lo máximo. Pasas por Perú, Bueno, por Colombia. Chile acaba de tener una historia que nombro el inicio de todo lo que ha pasado en Chile en los últimos años, lo nombro en el libro, porque cuando estoy hablando de canciones himnos y canciones que sirven a la gente para una causa, pues ahí está la de Los Prisioneros, que se cantaba en todas las marchas, en este levantamiento popular que hubo en Chile en los últimos años, que acaban con el llamado a renovar la Constitución, con un cambio de banderas en el gobierno, ¿no? Todo eso era con una canción de Los Prisioneros de los años 80, 90, y la gente cantando un himno, ¿no? Eso es maravilloso. Y ahí lo comento, entrevisto a Claudio Nerea de Los Prisioneros y hablamos un poco de estas cosas, ¿no? Pero es también del fiscal que se puso a cantarla, o más bien a mencionarla, a parafrasear estas... Sí, ese es un momento muy este es un conmovedor. momento fuerte. Sí, de este abogado que es el defensor de unos, bueno, de unas personas asesinadas por los militares de Pinochet. Resulta que se mete preso a los militares, pero muchos años después se los está por liberar, ¿no? Entonces él, como defensor de las víctimas, hace todo su alegato en los tribunales de Chile para que no se los libere. Y él dice que a la hora de pararse y explicar la vida de esta gente que había sido asesinada, lo que mejor le vino a la cabeza fue esta canción, y dice, por ofrecer su corazón esta gente fue asesinada, ¿no? Entonces recita toda la letra de la canción en un momento que conmueve, están los videos en YouTube, que conmueve a todo mundo en la sala. Bueno, finalmente ganan la causa, ¿no? Pero bueno, cómo la canción podía ser usada de tan distintas maneras, ¿no? Pero eso fue un momento muy específico relacionado con, bueno, con las dictaduras sudamericanas, pero luego en México se la canta en las marchas por Ayotzinapa. Y ahí nadie sabía, yo fui y nadie sabía que era de Fito Páez, por ejemplo, ¿no? Entonces la cantaban porque era una canción que ya significaba muchas cosas. En Estados Unidos se la canta, bueno, en algunas ocasiones como un alegato a favor de los migrantes, ¿no? En Perú, Ecuador, en los últimos tiempos se la cantó como una bandera contra el miedo que producía la pandemia. Es decir, ha sido, en España, en la versión de Ana Belén, que ha influenciado mucho, es como una canción de amor, ¿no? No tiene a lo mejor este peso de causas sociales tan fuerte, pero bueno, Buica, Sole Jiménez, mucha gente, el propio Serrat que la hizo en España, la grabaron o la cantaron en vivo, Martirio. Parecía que tenía un tono más de amor, que es el tono que le dio Ana Belén, que fue la primera.
quiero decir con esto que es una canción que ha servido para múltiples causas y cómo ahora, tantos años después, 30 años después, se sigue, 35 años después, se sigue cantando como se canta y sigue estando vigente. Eso es lo que Ahora, ¿no? me ha Con la impresionado COVID, mucho. como está otra vez como símbolo de resistencia, de aguantar, de esperanza, de tranquilos, todo va a estar bien, vamos a salir de esta. Y otra vez ahora con una pandemia, o sea, algo que no tiene nada que ver con la política, volvemos a aferrarnos a estas canciones que en diferentes países han sido diferentes, pero como esta, de Yo vengo a ofrecer mi corazón, ha sido adoptada en muchos países, Sí, justo de sí, saber sí. que era de Fito. La, Eh, la, la, la versión de Susana Baca, que recomiendo mucho que busquen en YouTube o en Spotify, donde quieran, Bueno, la historia de Susana también es es muy maravillosa, ¿no? hermosa, es muy Como hermosa. Susana, pareja, que ponte a cantar a capela, ya que no puedes estar con tus músicos, y cómo ella va eligiendo qué canciones quiere versionar, la sube a YouTube y cómo se convierte en un disco que ganó gana el Grammy. Grammy, sí, 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 y empieza con Yo vengo a ofrecer mi corazón y acaba con Gracias a la vida de Violeta Parra, es decir, todo tiene mucha lógica, ¿no? Es muy bonita su versión, sí. Ahora, de todas estas entrevistas que tú has hecho, porque recorres todos estos países y entrevistas a gente muy emblemática y muy relacionada con esta canción, que la ha versionado, que la ha impulsado, que tiene que ver con periodistas culturales, con periodistas que cubren música, te lo echas en pandemia. Cuéntanos cómo han No, sido. bueno, tiene dos momentos de entrevistas. Una, que fue hace unos 5 años más o menos, de la mano de un proyecto que el propio Fito Páez le pide a Diego Álvarez, director de Ujú. cine y televisión, para que hiciéramos un documental sobre el disco. Entonces ahí con Diego y equipo y Alex y bueno, mucha gente, recorremos varios países donde va tocando Fito este disco, y ahí se entrevista a mucha gente, a Pablo, bueno, los de Chile fueron en esa época, bueno, a Pablo Milanés quiero decir, etcétera, etcétera. Y bueno, el documental por la vida y los tiempos del mundo audiovisual lleva sus otros tiempos, ¿no? Entonces, ya teniendo todo este material, digo, bueno, voy a sacarlo el libro porque ya lo tenemos. Y siempre faltaba, como algunas entrevistas que yo quería hacer, con la ilusión de que tenía que viajar, ¿no? Por ejemplo, Serrat, Joan Manuel Serrat, Omar Aportuondo, no sé, varios más, muchos, Susana Baca y tal. Y la pandemia, encerrados yo aquí, encerrados ellos allá, pues facilitó, fue enviar un WhatsApp, enviar un mail, conectarnos por Zoom, por donde sea, y charlar un rato, ¿no? Entonces eso fue un beneficio de la pandemia en el sentido de este libro, ¿no? Entonces ahí pude completar todas las entrevistas que quería, bueno, faltaron un par de personas que no se pudo, pero bueno, estuvo fabuloso, sobre todo tener a alguien como Serrat, que me parece Sí. el más importante de todos, ¿no? Y luego este prólogo de Martín, que yo no supe pronunciar su apellido, por favor, cuéntanos quién es Coan. Juan, y la relevancia de tenerlo como prologuista, que además te dedica unas palabras hermosas. Sí, Martín bueno, un gran escritor argentino, muy joven, bueno, alrededor de los 50 años, es premio Anagrama, como novelista, es un gran ensayista. Yo creo que uno de los pensadores más interesantes que hay hoy en Argentina, y me importaba mucho que él pudiera escribir un prólogo como para introducir toda esta historia, y por suerte accedió e hizo algo muy bonito. Justo él es el que cuenta de la portabilidad de una canción, ¿no? Cómo podemos cantar con Charly García, pero no podemos pintar con Picasso, ¿no? Entonces, ese valor que tiene la canción, por ser portable, porque la podemos tener todo el tiempo con nosotros, es lo que le da ese valor tan grande, ¿no? Que yo también destaco luego en el libro, cómo la canción nos acompaña todo el tiempo, y bueno, más en estos tiempos, ¿no? Que todo el tiempo parece que estamos escuchando canción, o hay una canción sonando por ahí. Hace 50, 100 años no ocurría, ¿no? Pero ahora la canción está como invadiéndonos todo el tiempo. Justo Susana Baca menciona que esta canción, a ella lo que le gusta y lo que destaca de ella es que celebra la vida, la generosidad y que sirve para cuando hay miedo. Y
mientras hay miedo, y que yo creo que el ser humano está muy siempre cerca del miedo, pues acude a las canciones. Tú te planteas, y es una pregunta recurrente en el libro, que si una canción puede cambiar el mundo. Hay Mm. diferentes versiones, diferentes opiniones al respecto. ¿Tú crees que esta canción, no sé si ha podido cambiar el mundo, pero desde luego lo ha hecho más esperanzador? Pues yo creo que sí, que nos sirve. Cambiar el mundo no lo sé, que creo que la respuesta no la queremos saber realmente. Pero cambiar eso tenían estas canciones hace mucho tiempo. Ahora no creo que Despacito quiera cambiar el mundo. ¿No? Todas la cantamos, la bailamos, la pasamos súper bien, pero no es una canción para cambiar el mundo y está perfecto que así sea, ¿no? Pero en los 70 parecía que las canciones sí tenían como una obligación moral, como que tenían un mandato mucho más grande, que podían hacer una revolución. Yo agradezco que haya pasado esa época. Yo creo que eso sucedió en esos momentos, le sirvió mucho a una generación, sirvió más a la política que al arte, por supuesto. Las mejores canciones son las que no nacen con la intención de ser un himno, sin duda, pero las que lograron sobrevivir con hermosas poesías, bueno, ahí están porque tienen otra cosa, ¿no? No está todavía su vocación. Si alguien todavía, algún nostálgico canta Silvio Rodríguez hoy, no lo hace para cambiar el mundo, sin duda, ¿no? Pero todavía tiene como esa nostalgia y rememorar lo que eso Bueno, pero significaba en también esa está época. También está la situación de cuando lo utiliza alguien que no te gusta para una causa que no es la tuya y mucho menos defiendes. Entonces, este momento en que una canción deja de ser Claro. tuya, ellos quieran y a veces no coincide con tu ideología. Tú hablas de que esta puede ser considerada la última canción latinoamericana. ¿Sí crees que ya no va a haber